Saludos cordiales, estimados. Me presento. Soy Dagmary Garrido, estudiante de tercer año de Derecho, cursando la materia de Derecho Laboral. En este presente video se va a hablar sobre las condiciones generales del trabajo. Primeramente tenemos la remuneración. En esta encontramos el salario. El salario, según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, el cual se trata de que un empleado recibe una cantidad de dinero por su labor, el cual se menciona en el contrato que se haga. Además de esto, que en el artículo 91 de la Constitución de Venezuela garantiza que todos los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente. Esto debido a que se le permite vivir con dignidad y satisfacer las necesidades básicas de su familia, tanto sean materiales como sociales e intelectuales. El salario base para las contribuciones se trata en el artículo 107 de esta misma ley. Establece que en el caso de los empleadores o trabajador están obligados a pagar contribuciones, tasas o impuestos de cálculo de dichos pagos. Se basará en el salario normal correspondiente al mes anterior en que se generan dichas obligaciones. Tenemos también la propina y porcentaje del servicio. En el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es que en los locales se cobran porcentajes por servicio. Este se incluye en el salario de los empleados según lo acordado. Las propinas también se consideran parte del salario y se valoran por convenios o acuerdos, de acuerdo como se quiera. Los principios generales del salario tenemos la libre estipulación en el que se plasma en el artículo 112 de esta misma ley, la cual establece diversas maneras de que puedan establecer el salario, incluyendo por tiempo, por obra, por pieza, también se destaca por tareas y por comisión. Importante destacar es que la forma en que se calcula el salario no cambia la naturaleza de la relación laboral, ya sea a tiempo indeterminado o determinado. Tenemos por otro lado la libre disposición. El artículo 101 de esta misma ley garantiza que los trabajadores pueden disponer libremente de su salario. Cualquier restricción a este derecho es inválida a menos que esté explícitamente establecida en la Constitución de Venezuela o en la ley. Esto más que todo para poder reforzar la autonomía del trabajador por sus ingresos. Tenemos también la irrenunciabilidad del salario. Esta se plasma en el artículo 103 de esta misma ley, la cual se establece que en el derecho el salario se encuentra irrenunciable, lo que significa que los trabajadores no pueden renunciar en totalidad o parcialmente, salvo a favor de sus hijos, cónyuges o pareja en unión estable o igualdad. La igualdad que digo. Tenemos el artículo 109 de esta misma ley que establece el principio de igualdad por salarios iguales, lo que significa que los trabajadores que realizan tareas similares en las mismas condiciones deben de recibir un salario mismo. Tenemos por otro lado la suficiencia. En el artículo 111 de esta misma ley se establece que el salario debe de ser suficiente para cubrir las necesidades materiales, morales e intelectuales del trabajador y su familia, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Los aumentos salariales deben reflejarse con una distribución justa de la riqueza y preferentemente ser acordados entre las partes. Tenemos por otro lado el salario y la productividad. En el artículo 110 de esta misma ley establece que los aumentos en la productividad de una entidad laboral deben traducirse en una mayor remuneración para que los trabajadores. Por otro lado, tenemos las clases de salario. En el artículo 112 de esta misma ley se establecen las diferentes formas en que se puede estipular el salario, incluyendo por unidad de tiempo, por hora, por pieza, a destajo, por tarea y por comisión.
Cabe destacar que es importante es que la manera en que se calcule el salario no altera la naturaleza de la relación laboral, ya sea está a tiempo determinado o determinado. Por otro lado, el pago de salario lo encontramos por forma en el artículo 123 de esta misma ley. El salario se paga en una moneda legal y puede hacerse por cheque o a través de bancos. Tenemos la oportunidad. En el artículo 126 de esta misma ley se encuentra que el pago del salario debe acordarse en un máximo de 15 días o hasta un mes si hay beneficios adicionales. El lugar. El artículo 127 de esta misma ley se encuentra que el salario se paga el día laborable y en lugar de trabajo, salvo acuerdo justificado para otro sitio. Tenemos el pago del salario en los días feriados y de descanso. El artículo 120 de la ley establece que si un trabajador labora en un día feriado, tiene derecho a recibir su salario correspondiente por ese día, además de un recargo del 50% sobre su salario normal por el trabajo realizado, ya que por esto se debe al día feriado. Tenemos la protección del salario. En el artículo 97 de esta ley establece que el Estado, junto con la sociedad y las organizaciones del poder popular, se encuentran en compromiso a garantizar la salud y educaciones públicas y gratuitas. El salario mínimo tenemos que en el artículo 129 de esta ley establece que el Estado garantiza un salario mínimo para todos los trabajadores que se encuentran en el sector público y privado, ajustados anualmente según la Constitución. Este salario debe ser igual para todos, sin ninguna discriminación, ya sea por su ubicación geográfica, sector, categoría laboral, y no puede ser inferior al mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional. Además, el salario mínimo se fijará anualmente mediante el decreto tras consultar a las diversas organizaciones sociales y también a las instituciones debido a ello. Tenemos la participación de los beneficios. Tenemos que las utilidades legales o bonificaciones de fin de año. Este se encuentra en el artículo 131 de la misma ley. Las empresas deben distribuir al menos el 15% de sus beneficios líquidos anuales entre todos los trabajadores. La bonificación para cada trabajador oscila entre 30 días y 4 meses de salario. Estas deberían estar ajustándose si no se trabaja todo el año. Determinación del monto distribuible. Este se encuentra en el artículo 133. Establece que el monto a distribuir por participación en los beneficios se basa en la declaración de impuestos presentada por la empresa sin los beneficios reales. Con superiores a la declaración, lo que la empresa debe realizar una distribución adicional a los trabajadores dentro del mes. Dentro del mes. Esto se determina, esto con una determinación adecuada. Las empresas comunidad económica. Se encuentra en el artículo 134, establece que la evolución de los beneficios de una entidad de trabajo se realiza considerando la unidad económica en su totalidad. Esto se aplica incluso si la entidad está dividida en varias explotaciones, teniendo así diferentes personas jurídicas o está organizada en distintos departamentos o sucursales, con una contabilidad separada. La idea es que a pesar de estas divisiones, se debe analizar el conjunto para determinar los beneficios, para que todos tengan un salario adecuado, ya sea por cualquiera de esos. La oportunidad para el pago es en el artículo 137. Establece que los trabajadores deben recibir el pago de su participación en los beneficios o utilidades dentro de los 2 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal de estas entidades. Esto garantiza que los empleados reciban su compensación de manera oportuna, fomentando la transparencia y el reconocimiento de su contribución. Tenemos las condiciones de trabajo. Estas se encuentran presentes en la ley laboral.
Tenemos el artículo 156, establece que el trabajo debe realizarse de condiciones dignas y seguras, promoviendo el desarrollo personal y creativo de los empleados. Se subraya la importancia del respeto a los derechos humanos, garantizando un entorno laboral que favorezca al bienestar y la integridad de los trabajadores, garantizando el desarrollo físico, el tiempo para el descanso y la recreación. El ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, la salud y la seguridad. Tenemos la jornada de trabajo. Los artículos 167 y 173 regulan las condiciones de la jornada laboral. En el artículo 167 se encuentra establecido que el tiempo que debe tener el trabajador está disponible para cumplir con sus funciones para formar parte del proceso laboral. Por su parte, tenemos que en el artículo 173 detalla las limitaciones de la jornada. Más que todo, no se debe exceder de los 5 días a la semana, con derecho a 2 días de descanso remunerados. Tenemos la jornada extraordinaria. Esta tenemos que en el artículo 178 define las horas extraordinarias, como aquellas trabajadas fuera de la jornada ordinaria, estableciendo límites claros, no más de 2 horas diarias, 10 horas semanales y 100 horas anuales. Estas restricciones buscan evitar el abuso y proteger la salud del trabajador. Tenemos también el descanso semanal y de los días feriados. Este se plasma en el artículo 119, el cual establece que los trabajadores tienen derecho a recibir pago por días feriados o de descanso si han trabajado durante los días hábiles. Para garantizar que se reconozca el esfuerzo laboral, incluso en días no laborables, para concederles a estos trabajadores un acuerdo adecuado para cada persona. Días inhábiles para el trabajo. El artículo 184 de esta ley establece un listado de días feriados nacionales que incluye el 1 de enero, los días de carnavales, jueves y viernes santos, el 1 de mayo y varios días de diciembre. Tenemos las vacaciones. Estas también podemos encontrar los bonos vacacionales. El artículo 192 de esta ley establece que el inicio de las vacaciones, el empleador debe trabajar a los trabajadores un bono vacacional, equivale a alrededor de 15 días de salario normal. Además, se añade un día extra por cada año de servicio, con el límite máximo de 30 días. Esto para asegurar que los trabajadores reciban una compensación. Una compensación que sea justa para todos, que les permita disfrutar plenamente de su tiempo libre. Tenemos por otro lado el registro de vacaciones. Esto se encuentra en el artículo 203, el cual exige que los trabajadores se lleven un registro detallado de las vacaciones. Este registro debe incluir información clave como el nombre del trabajador, la fecha de ingreso, el periodo de disfrute de las vacaciones, los días efectivos, los días pendientes y el monto pagado por los diversos conceptos. Tenemos el día de disfrute, bono vacacional, descanso y feriados. Este requisito busca más que todo fomentar la transparencia y la correcta administración de tiempo vacacional. Las vacaciones colectivas. En el artículo 191 de esta ley establece que los días de vacaciones colectivas otorgados por el patrono se encuentran de las vacaciones anuales de cada trabajador. Si el empleado tiene derecho a días adicionales, se determinará cuándo y cómo puede disfrutarlo según las normas del capítulo. Trabajador para varios patronos. El artículo 198 establece que los trabajadores que prestan servicio a 2 o más patronos deben disfrutar sus vacaciones anuales remuneradas después de cumplir un año de servicio ininterrumpido.
con el patrono más antiguo. Esto significa que el primer empleador es responsable de otorgar las vacaciones. Em, Vacaciones fraccionadas. Encontramos que el artículo 196 establece que si la relación laboral termina antes de cumplir un año, el trabajador tiene derecho a recibir el pago proporcional que se encuentra en las vacaciones anuales y el bono vacacional basado en los meses completos, los meses completos en los que trabaja. Tenemos la oportunidad para el disfrute. El artículo 200 establece que la época de disfrutar las vacaciones anuales se puede determinar por acuerdo entre el trabajador y el patrono. Si no hay acuerdo, un inspector del trabajo fijará la fecha, además de que las vacaciones no pueden proponerse más de 3 meses desde que se genera el derecho, salvo en los casos de acumulación o postergación familiar. Tenemos también el infortunio en el trabajo, la LOCSMA, que es la Ley Orgánica de la Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Está dirigida a garantizar a los trabajadores ciertas condiciones de seguridad y bienestar en su correspondiente ambiente laboral. Se encuentra establecido en el artículo 83 que este es el deber de informar accidentes de trabajo. En el artículo 84 que es la declaración formal de accidentes y enfermedades ocupacionales. Que por otro lado tenemos, dando la finalización a esto, debemos tener en cuenta lo importante que es esta ley de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para aquellos que se encuentran en un ámbito laboral en el cual se les exige bastante demanda y por ello se le deben tener un salario adecuado y una tanto por ciento para que puedan garantizar tanto a sus familiares como para ellos mismos. Muchas gracias.